Hola, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión estamos con Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tresis. Muy buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, siempre un gusto. Eh, bueno, la semana viene muy condicionada por ese flash crash que hemos visto en la libra esterlina. ¿Qué valoración hace de la situación que atraviesa la divisa británica y comparte un poco la tesis de los mercados de que castigan el plan fiscal que propone el nuevo gobierno de Liz Truss? Es una cosa tan aberrante, ¿no? Si ves el gráfico de la libra esterlina contra el dólar comparado con el euro y el yen, llevan la misma caída, la misma, un 20% desde hace 5 años. Lo que está ocurriendo no tiene absolutamente nada que ver ni con el plan fiscal de Reino Unido ni con el plan fiscal de Japón o de la eurozona, ¿no? Porque entonces podríamos decir, con esa misma regla de tres, que el mercado castiga al euro por el plan fiscal de la eurozona de subirnos a todos los impuestos y de aumentar el gasto público, ¿verdad? No, yo creo que lo que está ocurriendo es el efecto aspirador del dólar, ¿verdad? El dólar está demostrando que es incuestionablemente la moneda de reserva del mundo y que ante una situación global en la que la mayoría de las monedas han estado jugando a ser la Reserva Federal sin tener la demanda mundial de dólares que tiene la Reserva Federal, pues obviamente lo que está ocurriendo ahora es la resaca de ese aumento masivo de la cantidad de dinero generado en el año 2020-2021, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está pasando en el Reino Unido con la libra es exactamente lo que está pasando en Europa con el euro y lo que está pasando en Japón con el yen, que de hecho está cayendo más, ¿no? Entonces yo creo que es, bueno, pues inmediatamente en el mundo del consenso keynesiano, cuando cualquier gobierno anuncia una bajada de impuestos, es curioso, inmediatamente cualquier factor monetario o macroeconómico es culpa de la bajada de impuestos. Eso sí, cuando anuncian un aumento masivo de impuestos y un aumento masivo del gasto y del déficit, entonces no. ¿Cómo ve la sostenibilidad de la deuda del Reino Unido, que también se está poniendo en cuestión? Y también hablamos de Italia tras las elecciones que sucedieron el pasado domingo. Bueno, ¿cómo ve también el futuro de la deuda italiana, que roza el 150% sobre ti? El problema de exceso de endeudamiento en Europa, en España, en Italia, en Portugal, en Grecia y en Reino Unido también, es un problema de los países desarrollados muy relevante. Y muy relevante porque además estamos ya acostumbrados, como estás comentando, a que año tras año haya crecimiento o haya recesión. Aparece un gobierno que presenta un plan que siempre es gastar mucho más, siempre es, por lo tanto, deja una estela de endeudamiento mucho mayor, porque luego, como no debería ser sorpresa, como no debería ser sorpresa, ese crecimiento que anuncian no se genera, el problema de la deuda aumenta y, por lo tanto, la sostenibilidad de la deuda es más complicada. Pero, por supuesto, no podemos olvidar que hay países que tienen una balanza financiera muy potente. En el caso de España no es, pero el caso de Reino Unido y de Italia sí son países que tienen una fuerte balanza financiera con una entrada de capitales extranjeros importante. Entonces, bueno, el problema de la deuda va a seguir porque no hay ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, que esté dispuesto a tomar medidas serias para reducir el gasto público, que es lo único que baja la deuda. No existe la consolidación fiscal vía ingresos. Entonces,
los que anuncian que van a gastar más y subir los impuestos suben la deuda, como está ocurriendo con España. Los que anuncian que van a gastar más y bajan impuestos suben la deuda. Los que anuncian que van a gastar más y mantener los impuestos suben la deuda. Y aquí parece que siempre va a venir alguien con esa falacia del factor multiplicador del gasto público que luego nunca se da, ¿no? También hablamos del euro, el que presenta la debilidad frente al dólar en prácticamente lo que va de año. ¿Cree que va a seguir esto en el corto plazo mientras dure la normalización monetaria? Es que no es una cuestión de normalización monetaria, es una cuestión de exceso monetario. O sea, el euro no está debilitándose este año por casualidad y el euro no está debilitándose este año solamente. Desde hace 10 años lleva debilitándose todos los años excepto 1, 2. Y por supuesto la tendencia a largo plazo es atroz. ¿Y cuál es el problema? El problema aquí es el siguiente. En nuestro mercado, en el entorno financiero, en todo este consenso keynesiano que te comentaba antes, se ha vendido la falacia de que un banco central tiene que tener una moneda débil. Porque eso permite que se exporte más, falso, porque eso hace que sea más competitivo, completa y absolutamente falso. Las dos cosas, además. Y desafortunadamente, el Banco Central Europeo no va a defender el poder adquisitivo del euro. Tampoco lo está haciendo la Reserva Federal, ojo, pero es que la Reserva Federal tiene la moneda de reserva del mundo y vivimos en un mundo de relativos. Es decir, no es que el dólar se fortalezca, es que se debilitan muchísimo más otras monedas que han jugado a ser la Reserva Federal sin tener la moneda de reserva del mundo, la balanza financiera, la atracción de capital y la seguridad inversora que tiene Estados Unidos. Hablamos también de bancos centrales. La semana pasada fue la reunión de la Reserva Federal. ¿Cómo está viendo la actuación que están llevando a cabo los bancos centrales? En el caso de Europa, apunta hoy Goldman Sachs que las próximas reuniones del BCE habrá una subida de tipos otra vez de 75 puntos básicos en octubre y en diciembre. Inevitable, yo lo llamaría inevitable. Es decir, aquí se ha creado un tsunami absolutamente irresponsable de impresión masiva de moneda en la que los bancos centrales han aumentado su balance a niveles sin precedentes en un año de la velocidad y ahora vivimos la resaca de los estímulos. Entonces, es inevitable. Y además es inevitable porque los bancos centrales, incluso el Banco Central Europeo que iba por detrás, ¿no? Y que hasta marzo decía que no iba a subir los tipos porque la inflación no tenía nada que ver con ellos, etcétera, ha tenido que reconocer que la inflación es un factor monetario y que por lo tanto tienen que tomar medidas monetarias. Pero no olvidemos, ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo han reducido significativamente su balance. Por lo tanto, estamos viendo una parte, las subidas de tipos, que son una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que bajar el balance y hay que reducir el gasto público. Reducir gasto público, reducir el balance de los bancos centrales y subir tipos. La inflación es uno de los factores que más preocupa o el que más preocupa a los bancos centrales. ¿Espera que la inflación haga techo los próximos meses y vaya descendiendo en la eurozona o ve muchos factores de segunda ronda que empujan a la inflación al alza? El factor de primera, segunda, tercera y última ronda es la política monetaria. Si se continúa manteniendo un aumento de la masa monetaria a nivel expandido, es decir, la M3, muy por encima de la demanda y muy por encima del Producto Interior Bruto nominal y real, sobre todo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que ese fenómeno que estamos repitiendo constantemente de la inflación persistente, pues va a continuar. Los precios no suben todos a la vez y al unísono por una cuestión exógena a la política monetaria. Solamente pueden subir todos los precios a la vez si la cantidad de dinero se dispara de manera absolutamente irresponsable, como ocurrió en el año 2020, en el que
se aumentó la masa monetaria muchísimo más que en la combinación de eso que llamábamos los planes de estímulos previos, ¿no? Entonces, lo que ya está alertando la OCDE, lo que está alertando el resto, primero, a mí me da igual si la inflación, lo que llama la gente la inflación, que es el IPC, que no es la inflación, toca techo, porque claro, si este año el IPC es del 10% y el año que viene el IPC es del 5%, ellos dirán que es un éxito y es un 16% prácticamente de aumento de los precios en 2 años. No es la bajada de los precios, es la moderación en el aumento de los precios. Y por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda permanece. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que se está ya creando ese mensaje en el consenso keynesiano que te comentaba de que si la inflación, el titular del IPC, baja de 9 a 8 es un éxito y que ya no hay que hacer nada más. Y claro, que se lo digan a los ciudadanos que van a ver una pérdida de poder adquisitivo acumulada en 3 años en esas estimaciones de la OCDE del 20 y tantos %. Hablamos también de energía. Dinamarca, Suecia y Noruega denuncian un sabotaje, los gasoductos rusos del Nord Stream 1 y 2, y de hecho Dinamarca ha declarado la emergencia climática. Como experto en energía, ¿cree que la Unión Europea está preparada para capear el invierno sin el gas de Rusia? No, la respuesta es muy sencilla y muy triste. No, porque la dependencia del gas ruso en Europa es una decisión política, es algo que se ha hecho por diseño. Hace 15 años en la Unión Europea se producía más gas del que exportaba Rusia. Esa tendencia se revirtió completamente por una decisión política. Uno, la de poner todas las trabas posibles a la producción de gas natural doméstico, y la segunda, la de eliminar las centrales nucleares en el caso de Alemania, ¿verdad? Por lo tanto, algo que se ha creado durante 15, 20 años por decisión política no se soluciona en un mes, ¿no? En cualquier caso, yo pondría más que en cuestión la idea de que esto ha sido un sabotaje, por una sencilla razón. Es que no tienen que hacer ningún sabotaje, que lo único que tienen que hacer es cerrar el grifo. No tienen que hacer nada en el gasoducto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante aquí es recordar que el problema energético de la Unión Europea no es un problema de este año ni de este invierno, era un problema ya cuando los precios de la electricidad y del gas natural en Europa subían, incluso cuando las materias primas bajaban. Es un problema de diseño político en el que más del 75% de la factura que pagan los alemanes, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el consumo energético, y es un problema de un diseño, de una transición energética equivocado, completa y absolutamente equivocado, que ha olvidado la competitividad y ha olvidado la seguridad de suministro. Y ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero el factor que funcionaba como adhesivo de esa transición energética mal diseñada y desde un punto de vista ideológico era el acceso a gas natural ruso barato. Y eso es lo que nadie quería reconocer, y ahora es muy evidente. Por lo tanto, el problema energético de la Unión Europea, uno, no es un problema de ahora, no es un problema de la crisis de Ucrania, era un problema ya antes, cuando bajaban las materias primas y subían los precios de la electricidad y del gas natural, y va a ser un problema dentro de 3, 4 y 5 años, porque además lo que propone la Comisión Europea hace que Europa pase de depender del gas ruso a depender del gas ruso y de China. Porque claro, si mañana se introduce esta obligación de poner un 45% de energías renovables, simplemente como decisión política, nos estamos olvidando que las tierras raras, el litio, el aluminio, el cobre, etcétera, hay que minarlo y que vendrá y que vamos a depender mucho más de China sin eliminar la dependencia de Rusia.
Hablamos también del petróleo, que está en zona de mínimos desde enero, a pesar del impacto de los huracanes en el Golfo de México y del posible recorte de producción que baraja la OPEP. Como experto en energía, ¿descuenta una próxima recesión el petróleo? El petróleo está descontando una significativa bajada de la demanda. Y los productores lo notan. Los productores notan que la demanda de petróleo se está moderando mucho más rápido de lo que estimaban en cualquier caso, ¿no? Pero, por supuesto, lo que está descontando el petróleo es al rey dólar. El petróleo, el aluminio, el cobre, etcétera, se cotizan en dólares. Y obviamente la fortaleza relativa, vuelvo a repetir, del dólar, pues está haciendo que esas materias primas, además de descontar una fuerte ralentización de la demanda, fuerte de verdad, no una ralentización técnica, está descontando también un dólar más fuerte o más fuerte en términos relativos con respecto al resto de las monedas durante un periodo más prolongado. Las bolsas con todo están protagonizando un septiembre muy bajista. ¿Qué valoración hace de la situación que vive la renta variable? Bueno, la renta variable, la renta fija, las criptomonedas, las materias primas. Lo que estamos viviendo es el efecto aspirador del dólar. Durante los últimos 15 años, 20 años, hemos estado en el mercado constantemente generando un enorme carry trade contra el dólar. Toda la apuesta daba igual, aquí la gente habla de diversificación, pero toda la apuesta era cualquier cosa contra el dólar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando empiezan a subir los tipos, llega la inflación, la Reserva Federal empieza a tomar medidas para normalizar? ¿Qué es lo que pasa? Que genera un efecto aspirador inmediato. Porque si todas las apuestas tienen un corto, que es el dólar, los mercados emergentes, la deuda de los países desarrollados y emergentes, etcétera, siempre en contra del dólar, ¿qué es lo que ocurre? Pues que solamente como decimos en el mercado, la unwind, ¿no? La reversión de parte de ese carry trade se lleva por delante a muchísimos activos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que aparezcan las oportunidades. Las oportunidades no aparecen en los mercados alcistas con todo subiendo a máximos históricos. Las oportunidades aparecen cuando todo baja al unísono, ¿no? Es decir, no es que baje, es que se fortalece el dólar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos ahora pues generando oportunidades, buscando oportunidades para crear carteras a largo plazo. Y como todos los que invirtieron en el 2008, en el 2018, etcétera, en el 2020, cuando ha habido una fuerte corrección generalizada, es donde se generan esas oportunidades, ¿verdad? Entiendo que, por supuesto, pues claro, da mucho más miedo comprar cuando baja el mercado que comprar cuando sube el mercado. Pero si nos damos cuenta, es que cuando sube el mercado es cuando deberíamos ser más cautelosos, ¿no? El oro tampoco se escapa de las caídas que comentaba de materias primas, criptodivisas, renta fija y renta variable, y acumula un descenso cercano al 11% en lo que va de año. Ya no sirve como activo refugio el oro tampoco. Vaya que sí sirve. Díselo a cualquier persona que haya invertido en oro, en euros, en yenes, en libras, en pesos argentinos, en pesos colombianos, lo que quieras. O sea, el oro está funcionando maravillosamente como activo refugio para todas las monedas excepto el dólar. Entonces, claro, como lo vemos en dólares, en la pantalla pensamos, hay que ver qué mal lo ha hecho el oro. Díselo a un ahorrador español que haya invertido en oro, en euros y que lo compare con cómo va la cartera en bonos, en acciones, en criptomonedas o en materias primas, ¿verdad? Entonces yo creo que el oro está funcionando exactamente de esa manera, pero el oro cotiza en los mercados en dólares, ¿verdad?
Y claro, lo que le está afectando al oro, que fíjate lo que acabas de decir, una bajada del 8%, ¿no? Fíjate, una bajada del 8%, claro, una bajada del 8% cuando el euro ha perdido, pues, no sé, ¿qué es? Un 15% contra el dólar este año, pues te ha dado un 7% en euros si has invertido. Ahora, si eres japonés, en yenes, y si tienes oro en yenes, eres el rey del mercado. Claro, entonces, bueno, lo que digo, y hablábamos antes del desplome de la libra, ¿no? Al lado de donde yo vivo, yo vivía, había un sitio donde vendían unos lingotes pequeñitos de oro, del tamaño de una tarjeta de crédito. Bueno, pues esa gente que ha comprado esos lingotes de oro les ha ido francamente bien. Por lo tanto, el oro está funcionando como un activo refugio, pero no como un activo refugio cuando el gran factor de mercado es el efecto aspirador del dólar. Es decir, que no le está funcionando a un inversor en dólares, pero inversores en dólares están los norteamericanos. Todos los demás están ganando dinero. Pues con esas ideas de Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe de Tresis, nos quedamos. Muchas gracias, Daniel, por haber compartido tu tiempo con nosotros y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.